Hola a todos. Hoy les traigo un nuevo manga que estoy seguro les va a encantar. Este manga tiene un desarrollo increíble y una historia que los mantendrá pegados a la pantalla. No se lo pueden perder. Espero que le den una oportunidad y sin más palabras, disfruten el video completo. Por favor suscríbanse y denle me gusta. Nuestra historia empieza en medio de una escena escalofriante, donde presenciamos a una pandilla de brutos, rodeando a un joven desamparado. El jefe de la banda, un tipo rubio de ojos azules, se paró frente a él, con una mirada dominante, finalmente logrando desentrañar el paradero de la casa del joven, quien llevaba mucho tiempo esquivándolos. Empuñando un palo de golf, y con una sonrisa siniestra, le hace saber que este mundo caótico no es precisamente una sociedad civilizada, sino que ahora impera la ley del más fuerte. La chica pelirroja, entre risas tras haber traicionado al chico, ruega que no la culpe, dejándole claro que es una mujer vulnerable, y que solo debe confiar en los más poderosos. Mientras tanto, el joven tendido en el suelo, ajeno a lo que está sucediendo, es brutalmente golpeado por el líder de la banda con el palo de golf. 28 semanas después de que todo quedara congelado. La naturaleza humana también está congelada bajo esta capa de hielo. Un caminante solitario, armado con botas de acero y una determinación incandescente, traza su camino sobre el manto de nieve. La naturaleza, implacable en su avance, ha cubierto todo a su paso con su manto blanco y gélido. Cada paso, una batalla contra la adversidad, cada aliento, una nube de vapor que se disuelve en el aire helado. El joven, con lentes que reflejan el frío metal del mundo, observa su entorno con ojos de explorador. La tierra virgen, una hoja en blanco para aquellos que aún se atreven a escribir su destino en las heladas páginas del tiempo. Pero la abundancia pasada, ahora un recuerdo distante, los recursos se han vuelto tan escasos como los suspiros de la primavera. El hielo, un testigo silente de la decadencia humana, aguarda impertérrito. De repente, la tierra tiembla bajo sus pies, el hielo cruje y se quiebra como cristales de esperanza. ¿Un terremoto en este vasto océano de frío? La pregunta se disuelve en el aire con la certeza de lo inevitable. Dios, o el destino, desafía a la humanidad con la fragilidad del hielo quebradizo. El instinto de supervivencia despierta, un pico se convierte en el último recurso ante la voracidad del abismo. Cada golpe, un grito de resistencia, cada grieta, una puerta hacia la incertidumbre. La batalla por la vida, un baile frenético sobre la delgada línea entre la existencia y el olvido. El frenesí de la caída se apoderó de él. La nieve y el hielo se deslizaban a su alrededor mientras descendía velozmente hacia el oscuro abismo, su destino marcado por la dureza del concreto que aguardaba en lo más profundo. La nieve, su única aliada en ese instante, evitaba que su caída se convirtiera en una sentencia de muerte segura, pues si en lugar de su suave manto fuera hielo, su destino habría sido sellado sin remisión. Pero la fortuna, esa escurridiza amiga de los desesperados, aún no había abandonado su lado. De pronto, en medio de la desesperación, la realidad se distorsiona ante sus ojos asustados. Pero la alegría del chico fue efímera, pues de repente apareció un monstruo gigantesco, ansioso por devorarlo. Este monstruo era conocido como Piel Blanca, una criatura aterradora que acechaba a los humanos. El joven, aterrorizado al encontrarse con tan horripilante criatura, salió corriendo sobre el suelo helado, buscando refugio en un almacén vacío. Sin embargo, cuando la criatura estaba a punto de alcanzarlo, algo misterioso sucedió. Alguien dejó caer un enorme bloque de hielo sobre el monstruo, atravesándolo de lado a lado. El joven pensó que el estruendo causado por el monstruo había provocado el derrumbe de las formaciones de hielo, pero de todas formas, agradeció que eso hubiera salvado su vida. Mientras descansaba, otro derrumbe amenazó con desatar una avalancha, y el pánico volvió a apoderarse de él. Todo se desmoronó y la avalancha parecía dispuesta a sepultarlo vivo bajo la nieve. Después del derrumbe, quedó enterrado bajo la nieve, pero entonces una extraña criatura apareció en la escena. Con un resplandor luminoso y destellos de luz, esta criatura parecía estar allí para salvarlo, pero al tocar al joven, algo sucedió en todo su cuerpo y sin darse cuenta, este se encontró repentinamente en otro lugar, como si hubiera excavado para escapar del derrumbe. Sin entender qué había pasado ni cómo había llegado allí, el joven notó algo extraño en la parte trasera de su cuello. Descubrió una extraña marca que emanaba una luz similar a la de la criatura que intentó salvarlo, pero decidió no prestarle atención y optó por irse a su refugio. Mientras caminaba entre la nieve, encontró una barra de chocolate y se alegró al pensar que no volvería a casa con las manos vacías.
Frente a un imponente rascacielos, encontró la entrada a la ciudad subterránea. Utilizando su pico, abrió una alcantarilla para adentrarse en ese mundo subterráneo, la única opción para sobrevivir en un mundo helado. Día tras día, se preguntaba cuánto duraría esta vida. Comparado con el exterior, el interior del edificio también estaba bastante mal. Muchas personas quedaron atrapadas en el edificio cuando ocurrió el desastre, y ahora que los suministros escaseaban, no podía imaginar lo que serían capaces de hacer estas personas. No había garantía de que no cruzarían la línea del caos en este mundo postapocalíptico. Al girar la cabeza, notó que las personas que dejó atrás se preparaban para salir a patrullar al exterior en busca de suministros, pero él se apresuró para llegar a su casa. Al tocar la puerta, lo recibió una chica pelirroja, que rápidamente corrió hacia él y le dio un caluroso abrazo, dejando al joven sorprendido. La chica le expresaba lo ansiosa que estaba de verle, a lo que él se sonrojaba y trataba de hacerse el incrédulo. Debido a la inseguridad, el joven le reclamó a la chica por dejar la puerta abierta, pero ella, molesta, no hizo caso a sus palabras. Él le preguntó, ¿quieres ver lo que te he traído? Mostrándole la barra de chocolate, lo cual parecía desconocido para ella. Pero al enterarse de que se trataba de chocolate, corrió a sus brazos, abrazándolo y besándolo con gran emoción. Mi amor es el mejor del mundo, le decía la chica, mientras el joven se dejaba llevar por la demostración de amor. Pero su alegría no duró, ya que la joven imaginaba que Mo tenía muchos más de estos en su mochila. El joven le indicó que por ese chocolate estuvo al punto de perder la vida, pero le hizo saber que podía comerse el chocolate. La chica, molesta, apretó el chocolate con tanta fuerza que dobló la barra. Más tarde, vimos al joven calentándose y reflexionando, ya que habían pasado varios días y aún no encontraban comida decente. En busca de comida, tomó las semillas que habían recogido, pero no quería llegar al punto de tener que comerlas, ya que estaban tratando de crear un ambiente autosustentable, pero esto no iba del todo bien. Sabía que si comía las semillas, no tendrían esperanzas. Desconsolado, se decía que si la situación seguía de esa forma, perderían la cabeza. Lamentaba el hecho de que, teniendo carne en su poder, no podían comerla, ya que la carne de monstruo era veneno para los humanos. Esta carne hubiese podido suplir las necesidades de todos en el edificio, y no tendrían que sufrir de hambre ni soportar a los matones que controlaban el edificio. Pero al menos, esta carne tenía un buen uso, su grasa era utilizada como combustible para encender el fuego y así lograr calentarse. Esto les garantizaba que al menos no morirían congelados en este mundo helado. Al mirar el reloj, pudo notar la fecha y la hora, y al ver bien el día, se dio cuenta de que era el día de San Valentín, el cual había olvidado por completo. Se lamentaba por la reacción que tendría su novia Min, por haber dejado pasar un día tan especial, y sin poder ofrecerle nada. Salió a buscar a su novia para pedirle disculpas por haber olvidado una fecha tan importante, sabía que este día, su novia se lo tomaba muy en serio. La buscó por todos lados, pero no lograba encontrarla. De pronto, escuchó un ruido fuera de su guarida y se preguntó qué hacía su novia Min afuera, y decidió salir por ella. Al abrir la puerta, lo recibieron con un batazo en la cara que le rompió la nariz, la sangre corría por todos lados, cayendo a unos metros de distancia. «Feliz San Valentín, hermano Mo», le decía el matón. Continuaba diciendo, «¿te sorprende? ¿Te resulta inesperado?», mientras abrazaba a Min, quien se aferraba al cuerpo del matón. El joven le reprochó a su novia el haberlo traicionado para irse al lado del matón, Lo Dalong, y le preguntó cuál era la razón de este cambio tan repentino. «Tienes el descaro de preguntar», decía la joven, y seguía diciendo, «¿crees que puedes engañarme con un simple trozo de chocolate?». Min le reclamaba al joven, creyendo que éste le mentía, y le decía que sabía que escondía la comida, ya que salía a explorar con un bolso bastante grande, y solo había traído de vuelta un simple trozo de chocolate, y en otras ocasiones llegaba con las manos vacías. En ese momento, uno de los secuaces le pasó un palo de golf a Lo Dalong, quien lo tomó entre risas. Se acercó a él y le expresó lo siguiente. «Amigo Mo, siendo hombre, realmente siento pena por ti», decía mientras sostenía el palo de golf en sus manos. Continuaba diciendo, «déjame darte un consejo». Le explicaba que esta no era una sociedad civilizada y que se trataba de la ley de la selva. Le indicaba que él no era capaz ni siquiera de alimentar a su propia novia. Le hacía saber que ninguna mujer iba a querer estar con un hombre así.
También le dejaba saber que en este mundo solo había dos opciones para los débiles, depender de los fuertes o ser devorados por ellos, mientras golpeaba el suelo con el palo de golf, asustando aún más al joven Mo, que había logrado incorporarse. Le indicó al joven Mo que entregara toda su comida, pero el joven se negó a ceder su provisión, dado lo difícil que era encontrarla. Entonces, Lo Dalong, tomando el palo de golf en sus manos, le indicó que al parecer, Mo estaba rechazando la primera opción, que era depender de los fuertes. Le hizo saber que solo quedaba la ley del más fuerte. El joven, al ver la posición de Dalong, trató de intervenir usando sus manos para protegerse mientras le preguntaba qué pretendía hacer. Dalong rápidamente arremetió contra él, rompiéndole las piernas, y continuó castigándolo, quebrándole todos sus huesos. Los demás compañeros de Dalong se sumaron a la masacre, golpeando al joven indefenso con diferentes tipos de armas. Era una escena caótica, toda una carnicería. Luego de haber acabado con el joven Mo, se dieron cuenta de que en la casa no había comida, sino más bien restos de semillas podridas. La carne débil, sigue siendo débil, y no somos exigentes con lo que comemos. Dame el cuchillo, decía Dalong, con intenciones de comerse al joven moribundo. El joven Mo, muriendo y sin fuerzas para moverse, en sus últimos minutos de vida veía a Dalong listo para cortarlo en pedazos. Su mente divagaba, sabiendo que ese era su fin. Pedía con todas sus fuerzas, una segunda oportunidad, pedía vivir. Escuchó una voz retumbante que dijo, te daré una segunda oportunidad. De repente, el joven Mo apareció en una oficina. Sorprendido por lo que había vivido, traía consigo todos los recuerdos. No dejaba de pensar en Lo Dalong, la persona que había acabado con su vida. El chico no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, ya que pensó que había muerto a manos de Dalong. Se preguntaba por qué estaba en ese lugar. A través de la ventana, podía observar la ciudad, los edificios, hermosos y sin signos de hielo. El joven había regresado en el tiempo justo 28 horas antes de la congelación global. Con solo 24 horas restantes para que iniciara la congelación global, la gran ciudad se encontraba en una frenética actividad. Grandes manifestaciones llenaban las calles de Queens. La policía había enviado sus fuerzas para mantener el orden y la ley en la ciudad. Mientras tanto, la élite de Manhattan se divertía en exclusivos clubs, disfrutando de cócteles, y en las calles de Brooklyn, los gánsteres hacían tratos en los barrios marginados. Nadie en la ciudad se daba cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Nadie, excepto un hombre. En el cielo, todos se maravillaban al ver las auroras boreales, capturando ese impresionante acontecimiento en fotos y videos con sus celulares. Pero el joven Mo sabía que las auroras boreales eran el presagio de la congelación que estaba por ocurrir. De repente, recibió una llamada. Al mirar su celular, se dio cuenta de que era su novia Min. A su mente llegaron los recuerdos de cómo ella, sin piedad, lo entregó en manos de Dalong. Se lamentó por haberse dejado cegar por la apariencia de piedad de la joven. No permitiría que la historia se repitiera, por lo que decidió poner fin a la relación lo antes posible. La chica le preguntó si continuaba trabajando horas extras y si había logrado ver las auroras boreales, pero Mo se mantenía en silencio. La chica no tardó en pedirle dinero, dejándole saber que su tarjeta de crédito ya estaba al límite. De repente, él dijo, vamos a romper. No me llames más. Esas fueron las únicas palabras que salieron de su boca, y procedió a borrar el contacto de Min de su teléfono. Dado que había recibido una segunda oportunidad, no la desperdiciaría con una mujer como Min. Una mujer como ella, sin duda, lo mataría. Brooklyn, Distrito de Nueva York. Ahora, con una segunda oportunidad, Mo entendió que debía prepararse bien para lo que estaba por venir. Reflexionaba que, en las 24 horas previas a la congelación, la temperatura descendería gradualmente hasta el punto de congelación. En menos de 28 horas, el mundo se congelaría. Podía parecer mucho tiempo, pero a medida que bajara la temperatura, la gente se daría cuenta de que había un problema. Sabiendo que la sociedad ya estaba inestable y en disturbios, esto se volvería caótico. Por lo tanto, entendió que tenía tiempo para reunir provisiones. Faltando solo una hora para que iniciara la catástrofe, decidió salir por provisiones y también algo con que defenderse, como una pistola. Al salir a la calle, unos policías lo notaron sospechoso, al verlo caminar tan tarde en la noche, y decidieron detenerlo.
Ambos lo apuntaron con sus armas, indicándole que no hiciera ningún movimiento en falso y que pusiera sus manos donde pudieran verlas mientras llamaban refuerzos. Le indicaban que dijera lo que tenía en sus manos, y él, con toda calma, les indicó que solo se trataba de su celular. Pero al dar la hora cero, Mo se dio cuenta de que era muy tarde para perder tiempo. La congelación estaba a punto de llegar a todos lados. Con calma y paciencia, obedeció las órdenes de los agentes, aunque anhelaba que el registro pasara rápido y pudiera continuar con su vida. Por otro lado, el veterano policía sabía que acercarse demasiado al sospechoso era peligroso, una lección que el novato aprendía en tiempo real. El policía novato, asustado, le pidió que le mostrara lo que tenía en su bolso. A lo que él accedió, indicando que solo era un trabajador de oficina, y procedió a mostrarle el contenido de su bolso, pero fue malinterpretado por el policía más joven como una amenaza armada. En un instante de caos y confusión, el sonido ensordecedor de un disparo llenó el aire, la bala cortando el horizonte dominado por la majestuosa aurora boreal. En ese momento, la segunda oportunidad de Mo parecía llegar a su fin, pero él se negó a rendirse. Un torrente de energía lo atravesó, envolviéndolo en un resplandor azul, mientras la bala se precipitaba hacia él. La realidad se distorsionó a su alrededor. Mientras los policías observaban atónitos, el proyectil seguía su curso, pero Mo experimentó una claridad asombrosa, como si el tiempo se hubiera ralentizado. En un instante eterno, esquivó la bala en un acto de agilidad sobrenatural. Con indignación, señaló al policía por su error, recordándole su deber como servidor público. Sin embargo, el policía novato, en un último intento desesperado por detenerlo, decidió realizar otro disparo. Mo, decidido a no dejar que nada ni nadie lo detuviera en su lucha por la supervivencia, avanzó con resolución. No podía perder más tiempo con la incompetencia de los oficiales. El sonido del casquillo al golpear el suelo resonó como un eco de la violencia que acababa de desatarse. En un instante de frenesí, Mo se lanzó hacia el joven policía con una velocidad sorprendente, golpeándolo con fuerza y lanzándolo hacia atrás con un estruendo ensordecedor. El colega mayor, aturdido por la súbita explosión de acción, apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo ante la impactante escena vivida de su compañero yaciendo contra el suelo, su cuerpo inerte como un recordatorio sombrío de la violencia desencadenada. Rodeado por un aura de energía azul, Mo avanzó implacablemente, su determinación incandescente eclipsando cualquier duda o confusión. El policía mayor, asustado, no podía creer lo que estaba ocurriendo ante sus ojos. «Dios mío, ¿qué eres?», fueron sus palabras al ver a Mo dirigiéndose hacia él. Envuelto en el aura de energía azul y con pasos firmes, Mo le indicó que ni él mismo se conocía. Pero sin tiempo para detenerse a reflexionar sobre los eventos que lo habían llevado a ese momento, Mo sabía que tenía que seguir adelante. La ciudad, cubierta por el manto iridiscente de la aurora boreal, estaba destinada a convertirse en un cementerio de hielo, y él no podía permitirse quedar atrapado en sus garras heladas. Con determinación, decidió retirarse a toda prisa de ese lugar, buscando un refugio seguro donde pudiera prepararse para el inminente apocalipsis helado. Mientras el oficial superior informaba por radio sobre el incidente y la fuga del sospechoso, el destello de energía azul se alejaba rápidamente, desapareciendo en el horizonte como un relámpago fugaz. Mo se abrió paso a través de las calles y las carreteras, su mente inundada de una mezcla de agotamiento y asombro por lo que acababa de ocurrir. Refugiándose en su hogar, Mo se dejó caer en el suelo, luchando por recuperar el aliento y dar sentido a los recuerdos que se agolpaban en su mente. Entre la confusión y la incredulidad, una certeza se afianzaba en su corazón: algo extraordinario había ocurrido, algo que desafiaba toda lógica y comprensión convencional. Y mientras Mo se sumía en la oscuridad de sus pensamientos, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo había logrado llevar a cabo semejante hazaña, y qué significaba para su incierto destino? Con la pistola en mano, Mo se enfrentó a su reflejo en el espejo, contemplando la decisión que tenía ante sí. ¿Debería intentarlo de nuevo? El estruendo del disparo resonó en la habitación, acompañado por el vuelo del casquillo al abandonar la recámara de la pistola. Sin titubear, Mo se sumergió en el resplandor azul una vez más, el tiempo pareciendo ralentizarse a su alrededor mientras se concentraba en la bala que se precipitaba hacia él. Con una velocidad asombrosa, una neblina azul lo envolvió, su mente enfocada en el proyectil que se acercaba a su destino. Y entonces, en un destello de habilidad sobrehumana, la bala acabó en la palma de su mano, como si la realidad misma se rindiera ante su voluntad.
Convencido de que había adquirido superpoderes, Mo contempló maravillado la escarcha que se formaba en su cuerpo, una manifestación física de su recién descubierta capacidad para moverse a una velocidad sobrenatural, como lo hacen los aviones hipersónicos. Este poder recién descubierto parecía estar ligado a la velocidad, una conexión que resonaba con las lecciones que Mo había aprendido sobre el futuro que le aguardaba. Pero antes de que pudiera explorar más a fondo sus nuevos dones, el sonido de un llamado a la puerta lo sacó de su ensimismamiento. ¿Quién podría llamar a estas horas? Era la casera del edificio, preocupada por los ruidos que había escuchado. Con astucia, Mo respondió que el ruido provenía de la televisión, aunque no podía cambiar el canal debido al mando a distancia averiado. Con una excusa convincente, logró calmar las sospechas de la señora Fang, agradeciéndole por su preocupación antes de acompañarla fuera del apartamento. Con la puerta cerrándose detrás de él, Mo se enfrentó a los asuntos que reclamaban su atención. La cuestión de las provisiones se alzaba como una prioridad urgente. Con la sugerencia de la casera de dirigirse al supermercado más cercano resonando en su mente, Mo se dispuso a emprender su siguiente paso con determinación. Era hora de abastecerse para el desafío que le aguardaba, su mente enfocada en el objetivo claro que se extendía ante él. La bella vendedora, claramente fatigada, observaba con indiferencia las cámaras que vigilaban cada rincón de la tienda, su mente centrada en el objetivo urgente de reunir suministros. Mientras se acercaba a las estanterías, repasaba mentalmente lo que necesitaba y, en un abrir y cerrar de ojos, Mo se desplazó a través de los pasillos, recogiendo los artículos necesarios a una velocidad sobrenatural. La acción fue tan vertiginosa que la joven ni siquiera se dio cuenta de la presencia del misterioso comprador, mientras bostezaba con desgano. De repente, la caja registradora comenzó a imprimir un recibo interminable, desconcertando a la dependienta que observaba incrédula el cheque que se extendía ante ella. En la nota dejada por el comprador, Mo escribió, para que la joven pueda irse a casa y sentirse segura. Confundida, la dependienta se preguntó qué estaba sucediendo, sorprendida por la extraña cadena de eventos de ese día. Mientras tanto, en otro rincón de la tienda, un hombre de cabello verde y gafas irrumpió, seguido por otro individuo. Con un gesto de disculpa hacia la vendedora, el hombre de cabello verde apuntó con una pistola a la asustada dependienta, proclamando que era el momento del atraco y tratando de imponer una fachada de dureza. Sin embargo, su intento se vio abruptamente interrumpido cuando una extraña criatura apareció en la entrada de la tienda, escuchando los gritos de los ladrones a lo lejos. El arma que sostenía el hombre de cabello verde, así como su propio cuerpo, se cubrieron de escarcha mientras el vapor danzaba a su alrededor. Los ladrones no entendían cómo era que la temperatura había cambiado tan repentinamente. De repente, una presencia imponente y gélida emergió en el umbral de la tienda, dejando atónitos a los atracadores. Un monstruo con múltiples ojos y dientes se adentró en el establecimiento, emanando un frío intenso. El hombre de cabello verde, visiblemente desconcertado por la súbita aparición del monstruo, se vio presa del pánico al presenciar su terrible presencia. Sin embargo, sus intentos por detenerlo resultaron inútiles, ya que las balas que disparaba pasaban a través del monstruo sin causarle el menor daño. Los jóvenes ladrones pronto se percataron de la invulnerabilidad del monstruo. Con sus brazos extendidos, la criatura atrapó al hombre de cabello verde en su enorme palma y lo levantó del suelo con facilidad, terminando por desprenderle la piel de su rostro. La dependienta, presa del pánico, sacó su teléfono a toda prisa para grabar la escalofriante escena que se desplegaba ante sus ojos. El video pronto llegó a manos del departamento de policía, donde los agentes observaron la situación con incredulidad en la pantalla de un teléfono móvil. Mientras tanto, en el Departamento de Seguridad Nacional, el compañero del seguridad apareció con una bebida caliente en sus manos. Las alarmas sonaban en todas partes, advirtiendo a la población de la inminente amenaza. Por otro lado, Mo hacia su entrada, en la Oficina de Seguridad Nacional y Logística, para iniciar sus labores de preparación. Las autoridades instaban a la gente a permanecer en sus hogares, cerrar puertas y ventanas, y abstenerse de salir al exterior bajo cualquier circunstancia. La ola de frío se aproximaba lentamente, y Brooklyn era el primer lugar en ser afectado. Los guardias de seguridad nacional se preocupaban por el repentino cambio en el clima. En otro lugar, una chica con bata médica observaba una alerta de seguridad en su teléfono mientras fumaba un cigarrillo, sintiendo que esta vez no habría contratiempos. Mo por su parte continuaba los preparativos para su refugio, asegurándose de tener bien cerrado puertas y ventanas para mantener el caliente dentro de su casa. Mientras tanto,
un hombre con una chaqueta roja de piel preguntaba a sus subordinados si el rehén estaba dispuesto a cooperar. Amarrado tenían a un joven de pelo azul al cual lo pateaban entre todos. Con las manos atadas y sin ropa, se apretaba contra la pared, insistiendo en que no sabía nada. Entonces dijiste que no sabías nada, dijo el matón con sarcasmo, y con el cigarrillo aún en su boca. Procedió a mostrarle una publicación del joven en las redes sociales, sugiriendo que ya conocía la respuesta. El joven había drogado a una chica y la había publicado en las redes totalmente desnuda. El hombre de pelo azul, visiblemente angustiado y entre lágrimas, juraba que no sabía nada mientras el hombre con la chaqueta de piel fumaba tranquilamente un cigarrillo. El bandido, observando la situación con un cuchillo en sus manos, comentó que la escoria como el tipo de pelo azul solo podía esperar la misericordia de Dios. Sin embargo, el bandido sin mostrar misericordia, hizo que éste extienda su brazo sobre la mesa y sin titubear y a toda prisa, le cortó uno de sus dedos. El individuo contaba los dedos que había coleccionado, 6 en total, y completó su colección con el dedo del chico. Mientras tanto, los compañeros del matón les pedían indicación para deshacerse del chico, a lo que éste simplemente les indicó que lo tiraran en la caldera del edificio. Los bandidos arrojaron al chico de pelo azul en una caldera, pero luego de esto, tratando de ajustar la temperatura de la caldera, uno de ellos notó que algo andaba mal, pero para su desgracia, este explotó repentinamente, lanzando al bandido a varios metros de distancia. Uno de los bandidos acudió a ayudar a su colega, mientras el otro, claramente preocupado por otro asunto, miraba hacia otro lado. Mientras tanto, Mo continuaba con sus preparativos para asegurar su sustento. Construyendo estructuras para cultivar plantas, sabía que necesitaba asegurarse de tener suficientes provisiones para sobrevivir el invierno que se avecinaba. Los suministros que tenía hasta ahora, le podían durar mucho tiempo, pero este sabía que dada la situación, estos no eran suficientes. Con la congelación ya en marcha y el tiempo apremiando, cada segundo era crucial para su supervivencia. Mo entendía que para hacer frente a la crisis la autosuficiencia sostenible era la respuesta correcta, por lo cual su objetivo era crear su propia sala de supervivencia autónoma. Al ver el reloj, este pudo notar que ya había pasado casi una hora desde que inició el fenómeno de congelación, por lo que decidió acelerar en sus labores, entendiendo lo esencial que era el tiempo ante tal situación. De repente, alguien llamó a la puerta. Mo se preguntaba quién podría ser, especialmente en medio de la noche y dadas las circunstancias actuales. Al abrir la puerta, se encontró con un guardia de seguridad en el umbral, quien explicó que la temperatura había bajado repentinamente y que la calefacción no funcionaba. El guardia de seguridad parecía preocupado por la situación del edificio, explicando que estaban realizando inspecciones para asegurarse de que todos estuvieran a salvo y que se tomaran medidas para remediar el problema con la calefacción lo antes posible. Mo recordó que en su vida pasada, algo similar había sucedido, pero que no le prestaron atención a tiempo a la falla de la calefacción. Recordó que cuando decidió ir a repararla ya estaba completamente deshecha. Por lo cual no podía darse el lujo de cometer el mismo error. Debía solucionarlo cuanto antes. Mo agradeció la preocupación del guardia y prometió cooperar en lo que fuera necesario para resolver la situación. Por lo cual le pidió que le dirigieran a donde estaba la calefacción para el intentar repararla. Mo no recordaba el lugar correcto donde se encontraba la calefacción, por lo cual los guardias de seguridad procedieron a indicarles el camino. Le indicaron que la sala de caldera se encontraba en el segundo piso subterráneo. Mo continuaba pensando en que estaban dirigiéndose al lugar equivocado. Según recordaba, la calefacción se encontraba en la parte superior. Pero finalmente decide olvidarlo y continuar con la ayuda del guardia. Finalmente llegaron al sótano del edificio, un lugar muy frío. Con curiosidad, Mo se fijaba en lo extraño que era el humo en ese lugar, pero el guardia lo interrumpió, para indicarle dónde estaba el problema. Mo se dirigió a donde estaba la caldera, y notó que no era un gran problema, para él solucionarlo. Pero al mirar sus manos, notó un líquido azul, el cual le recordaba la sangre de los monstruos. El guardia más joven, preguntaba que si todo andaba bien con la reparación, pero a sus espaldas comenzó a salir una extraña criatura con brazos largos y ojos en los ojos. Este monstruo, con un rápido movimiento de sus manos, hizo estallar la cabeza del guardia. El monstruo, una criatura horripilante, con una enorme boca en su pecho, tomó al guardia con sus manos y abriendo su boca terminó devorando al guardia en un instante. Tanto Mo, como el guardia más viejo, no podían creer lo que estaban viendo ante sus ojos. La sangre corría por todos lados.
El señor Lao Qiao quedó inmóvil ante tal acontecimiento. El monstruo hizo otro movimiento para acabar con Lao, quien quedó frisado por el terror. Pero Mo rápidamente hizo estallar nuevamente su poder, y como si todo se ralentizara a su alrededor, a toda prisa pudo impedir que éste termine con la cabeza en pedazos, como su compañero. El sonido del choque de las manos del monstruo fue algo ensordecedor. Mo, a toda prisa corrió con Lao en sus hombros, pero el monstruo tenía ojos aún en sus espaldas y podía ver todos los movimientos de este. Mo pudo notar que la puerta aún estaba abierta y trató de escapar del monstruo junto con Lao. Pero para su desgracia el monstruo ya casi le pisaba los pies. El monstruo se movía muy rápido y Mo no podía escapar de sus manos, por lo que tuvo que tomar una dura decisión. Al notar que debido a que sostenía al señor Lao, no podía correr tan rápido, procedió a lanzar al viejo Lao hacia afuera. Con un ágil movimiento arrojó a Lao, el cual cayó justo en la entrada. Mo, preocupado por el estado del señor Lao, se detuvo por un instante, a observar si todo habría salido bien, descuido que el monstruo no dejó pasar, para tratar de tragarlo por completo. Pero Mo con su gran velocidad pudo esquivar al monstruo con gran facilidad. El monstruo, que cada vez lucía más y más grande, miraba a Mo fijamente, y solo gritaba que quería comer dedos. Tras esquivar al monstruo, Mo decía que al parecer los guardias, Zen y Lao tenían que ver después de todo. Pero no entendía por qué. Pero se decía que era algo que él se encargaría de resolver. Se detuvo a analizar los acontecimientos, y notó que cuando sostuvo a Lao el piel blanca podía alcanzarlo, pero luego que soltó a Lao Qiao su velocidad era mucho mayor que la del piel blanca. Se preguntaba si existían condiciones que invaliden su capacidad. El monstruo, presto a atacar nuevamente a Mo, trató de aplastarlo utilizando uno de sus brazos. Mo, esquivando el ataque, notó que esta condición no tenía que ver nada con el piel blanca. Por lo que pudo entender que la única posibilidad es que se tratase de Lao. Recordaba que cuando lanzó al viejo Lao algo extraño sucedió en él. Volvió a tener el mismo tipo de energía que cuando activó sus poderes. Por lo cual reflexionaba en la conexión entre Lao y la disminución de sus poderes. Mirando hacia el suelo pudo notar un pedazo de los escombros y una idea llegó a su mente. Mientras el monstruo se dirigía hacia él, se agachó para tomar uno de los pedazos de grava y decía lo siguiente. En mi vida pasada, la raza humana se enfrentó al piel blanca sin posibilidad de sobrevivir. Entonces cuando veo al piel blanca solo tengo la idea de salir corriendo. Pero ahora es diferente. Según mi posición, la antigua presa también puede convertirse en cazadora. Mo, con la piedra en sus manos, se prepara para hacer un lanzamiento, al estilo de un pitcher de las grandes ligas del béisbol. El monstruo también atacó a Mo con todas sus fuerzas. Mo, con su objetivo en la mira, procedió a realizar su lanzamiento. La piedra salió a tal velocidad que atravesó al monstruo cortando casi en dos partes el cuerpo de este. Sus suposiciones eran correctas. Sus habilidades solo pueden ser efectivas en contra de objetivos infectados por la energía. Mientras estés infectado por energía yo puedo acelerarte. Mientras pueda acelerar, la energía cinética del objetivo aumentará. Incluso un pequeño escombro puede tener el poder de una arma electromagnética cuando se acelera hasta cierto punto. Mientras Mo terminaba su reflexión, notó algo extraño. Sangre azul comenzó a salir de su cuerpo por todos lados. Ojos, nariz y boca. Sus manos estaban cubiertas de la sangre. Pero Mo no podía entender qué estaba ocurriendo. Mo se desangraba a toda velocidad. Vomitaba la sangre sin parar hasta caer. En el suelo visualizó a Lao, quien rápidamente llegó a su auxilio y le pedía que mantuviera sus ojos abiertos tratando de que no se duerma. Mo se encontraba en grandes problemas, dada la situación climática, no podían trasladarlo hasta un hospital cercano. El frío lo arropaba todo. Mo, moribundo, veía la preocupación de todos, los cuales analizaban las condiciones climáticas para su traslado. Lao le ordenó a uno de los chicos que buscara algo con que bloquear la puerta y que también fuera a encender la calefacción. Ya que de lo contrario todos morirían congelados. La chica que estaba evaluando a Mo, se preguntaba qué había pasado realmente en el sótano, ya que Mo parecía estar envenenado. Por otro lado, el viejo Lao, tratando de infundir aliento, le repetía una y otra vez que no se durmiera, y agradeciéndole por el haberle salvado la vida. En la escena apareció la señora Fang, la cual rápidamente ordenó al señor Lao que fuese a buscar a la doctora Xiao Zhou para que atienda a Mo.
Pero en ese momento llegó el matón, para observar lo que estaba ocurriendo, mientras, Lao girando la cara lo miró pero no dijo una palabra, y continuó con Mo, hasta llegar con la doctora. Mo se quejaba una y otra vez del frío abrumador que sentía en su cuerpo. Por otro lado, la doctora notó que la temperatura corporal de Mo estaba por debajo de lo normal, por lo que en forma de broma lo llegó a llamar hombre de hielo. El sueño se quería apoderar del joven Mo. La doctora revisaba los registros del paciente. Registro 409, paciente, masculino, edad, 20 a 25 años, síntomas, sospecha de intoxicación. Estado, actualmente en coma. La doctora estaba asombrada con el caso de Mo, ya que a pesar de que su temperatura corporal estaba aproximadamente en 10 grados centígrados, sus signos vitales se consideraban normales. Al igual que no tenía ningún tipo de anomalía en su pulso, tampoco en sus reflejos nerviosos. Para la doctora era algo increíble. La doctora analizaba la sangre de Mo, y una vez la separación de la sangre se había completado, procedió a observarla detenidamente quedando aún más impresionada. Notó que el aspecto de la sangre antes del centrifugado tenía el mismo aspecto que la sangre normal, pero tras el centrifugado, se podía observar una impureza color azul. Ante tal descubrimiento se dio cuenta que tomaría tiempo analizar a fondo las muestras de sangre, por lo que decidió seguir observando las características superficiales del cuerpo de Mo. La doctora se preguntaba si lo que realmente Mo estaba experimentando era una reacción alérgica, dada la coloración de las venas en todo su cuerpo. De repente, Mo abrió sus ojos, pero despertó sin saber dónde estaba, ni por qué estaba en ese lugar. Trató de incorporarse, pero la doctora le recomendó que no se moviera de momento. ¿Quién eres tú?, dijo Mo a la doctora. Entre risas respondió. Solo un médico sin licencia, común y corriente. Le indicó que por algunas razones no podía revelar su nombre, pero le dejó saber que podía llamarla Doc So. La doctora procedió a interrogar a Mo, preguntándole que cómo se había metido en todo esto. Pero Mo no entendía a qué se refería exactamente la doctora. La doctora continuó diciendo que para ser honesta nunca había visto algo igual, le pidió a Mo que también fuera honesto con ella y que le contara todos los detalles de lo que había ocurrido en el segundo piso subterráneo. Ya que ahora que lo tenía enfrente, ella estaba muy interesada en cada detalle. Mientras tanto, en las afueras del edificio, la temperatura se encontraba en unos menos 29 grados centígrados. La doctora recordaba que, el récord mundial de temperatura corporal más baja, era de 13,7 grados centígrados. Esta era la temperatura más baja jamás registrada. Aunque en el límite teórico, el cuerpo humano puede tolerar 0 grados centígrados. Pero a esta temperatura, el tejido humano se congelaría y las células del cuerpo serían destruidas. De hecho, temperaturas inferiores a 32 grados pueden provocar temblor auriculoventricular y la muerte. Lo que conocemos como hipotermia. Y continuaba diciendo. Los seres humanos no pueden sobrevivir expuestos a un ambiente de menos 29 grados centígrados. Es aún más imposible sobrevivir cuando la temperatura corporal es inferior a 13,7 grados centígrados. La doctora procedió nuevamente a medirle la temperatura a Mo para que éste pudiera verlo por sí mismo. 11,5 grados centígrados. La doctora comentó que era un milagro que aún siga con vida. Pero Mo no entendía el porqué de su temperatura tan baja. Pero, rápidamente se acordó que podría ser por su habilidad. Mo, tratando de no perder más tiempo, decidió que era tiempo de regresar con su plan cuanto antes. Pero, tan pronto como puso un pie en el suelo, cayó abruptamente, llegando a golpearse la cabeza. La doctora le recordó que le había indicado que no se moviera, dado a que su cuerpo aún estaba muy débil. Y continuó diciendo que ese no era el punto, haciéndole saber que ya había descubierto cuál era su enfermedad. Le indicó que Mo tenía superpoderes. Esta revelación dejó a Mo algo sorprendido, ya que no imaginaba que la doctora lograría llegar a tales conclusiones. La doctora procedió a decir, no subestimes las habilidades de observación de un médico, estuve en el segundo piso subterráneo. Mo trataba de incorporarse, ya que sentía que no podía seguir perdiendo el tiempo con la doctora. Pensaba que si empleaba sus habilidades, incluso arrastrándose, sería más rápido que la doctora. Pero al intentar activar su poder nuevamente, volvió a vomitar la sangre y terminó desplomándose en el piso. Dadas sus condiciones, no podía emplear la técnica de aceleración, esto dejó a Mo algo frustrado por unos instantes.
Mo sabía lo importante que era el tiempo, dado a su experiencia en su vida pasada, y dado el tiempo, sabía que lo que estaba por ocurrir no era nada bueno. En ese momento, hacia su aparición, el matón, Lo Dalong, quien estaba fuera de la habitación de la doctora, y le comentaba a sus secuaces que debían contenerse. Los matones en la puerta tocaban para intentar acceder a ver el estado de Mo. Pero Mo no sabía quién estaba tocando, lo cual despertaba cierta intriga en él. En cambio, la doctora se llenó de preocupación, ya que sabía lo que estaba ocurriendo. Rápidamente, le extendió su brazo a Mo para ayudarlo a levantarse, aunque Mo aún seguía sin comprender lo que estaba ocurriendo. Esta le indicó que se acostara y que no hiciera ninguna pregunta. Continuó diciendo que si quería vivir, hiciera todo lo que ella le diga. Le indicó que debía cerrar los ojos y permanecer inmóvil, pase lo que pase. La doctora procedió a abrir la puerta para permitir la entrada de Dalong, el cual se disculpó por las molestias causadas por su imprudencia. La doctora le preguntó qué Dalong quería de ella, a lo que éste le indicó que le gustaría entrar y charlar un poco con ella. Luego de entrar, Dalong pasó a decir lo siguiente. Escuché que el residente del 409 está recibiendo tratamiento en tu casa. Tengo algo que preguntarle. Al escuchar esa voz, Mo supo que se trataba de Lo Dalong, quien había terminado con él en su vida pasada. La doctora le indicaba a Dalong que desgraciadamente el paciente había fallecido por causa del envenenamiento. Con cara de incredulidad, Dalong observaba detenidamente el cuerpo de Mo. Mo se sentía muy incómodo, al tener a Dalong justo a su lado. Los recuerdos de Dalong inquietaban cada vez más a Mo, quien no entendía el por qué Dalong estaba en ese lugar. Llegó a pensar que si hubiese podido usar su habilidad, se hubiera deshecho de Dalong de una vez por todas. Dalong pudo notar que Mo había movido un poco uno de sus ojos, lo cual hizo que empezara a dudar de la doctora. Le indicó que no creía que Mo estuviese realmente muerto, ya que lo había visto pestañear, y pidió que le dejaran echarle un vistazo. Estas afirmaciones hicieron que la doctora se molestara con Dalong y le afirmara nuevamente que Mo había fallecido. Dalong tenía el presentimiento de que todo se trataba de una muerte falsa, y sacando su cuchillo, intentó apuñalar a Mo. Rápidamente, la doctora intervino, propinándole una cachetada a Dalong y reclamándole por la insolencia de poner en duda sus capacidades como profesional. Este suceso hizo que los matones de Dalong intervengan, amenazando a la doctora con quitarle la vida, pero Dalong les indicó se detuvieran, y procedió a pedirle disculpas a la doctora, por dudar de su capacidad, y por haber sido tan grosero. Dalong procedió a encender el cigarro de la doctora, y luego pasó a recordarle que ella había salvado la vida de muchos de ellos, en los momentos difíciles, haciéndole saber que fue un error haber dudado de ella. Y continuó diciendo: me equivoqué hace un momento. Por favor, cálmate. Pero también espero que no te olvides quién ha estado cuidando de ti y de tu destartalada clínica clandestina. Pidiéndole que si surgía alguna novedad, que se pusiera rápidamente en contacto con él. Tras la partida de Dalong y sus secuaces, la doctora ordenó a Mo que se levantara, haciéndole saber que se imaginaba que dado lo ocurrido, Mo debería tener muchas preguntas en su cabeza. Mientras tanto, Mo se sumergió en una profunda reflexión sobre los acontecimientos. Reconocía que en su vida pasada, Lo Dalong tenía motivos para asesinarlo, pero no lograba entender por qué ahora, sin motivo alguno, también quería matarlo. Tampoco lograba comprender por qué la doctora se había arriesgado para protegerlo. La doctora esperaba que Mo le hiciera preguntas sobre Dalong, pero lo primero que él preguntó fue: ¿dónde está mi ropa? En las afueras del edificio, la temperatura seguía cayendo en picada, alcanzando unos helados menos 40 grados centígrados. Sinceramente, cuando era niño y veía a mi padre quemar la caldera, pensaba que no podría ser un perdedor como él el resto de mi vida. Pero ahora pienso que mi padre es un gran hombre, decía uno de los hombres de Dalong, que controlaban la caldera de la calefacción. Palabras que fueron objeto de burla para su otro compañero. Pero estos fueron interrumpidos por Dalong, quien hizo notar su presencia para que estos continúen sus labores. Las alertas de emergencia por parte del gobierno se transmitían cada minuto, pero tras la caída del Internet, Dalong llegó a pensar que hasta las autoridades se habían dado por vencidos. Dalong llegó a pensar que esta inusual ola de frío podría tratarse de un castigo de Dios para la humanidad. Lao Qiao, que llegó a escuchar sus palabras, procedió a decir
que si fuese así, hubiese iniciado castigando a un pecador perverso como lo era Luo Dalong. Solo te estoy reemplazando como el administrador de este piso. ¿No crees que el orden que he creado es muy armonioso?, dijo Dalong al guardia de seguridad. El guardia le reclamaba a Dalong que éste obligaba a salir a todos a recoger suministros en medio de las tan abrumadoras condiciones climáticas para que se las entreguen a él, ya que de lo contrario, Dalong apagaba la calefacción. Dalong pasó a indicarle a Lao Qiao que no veía nada de malo en proporcionarles calefacción a cambio de que ellos les entreguen suministros. Lao le hacía saber a Dalong que no era más que una bestia chupa sangre, por abusar de los residentes del edificio de tal manera. Dalong decidió marcharse, no sin antes hacerle saber a Lao entre risas que Mo, el residente de la habitación 409, había fallecido. Esta fue una noticia muy dura para Lao Qiao, pues apreciaba mucho a Mo, y más después que éste salvara su vida. Por otro lado, la doctora esperaba que Mo terminara de vestirse para tener una charla con él, pero la debilidad de Mo era tal que aún vestirse era una tarea difícil. La doctora miró a Mo con intensidad y le preguntó si tenía alguna idea de cuánto tiempo había estado inconsciente. Mo creía que solo habían pasado 6 horas, pero la doctora lo sorprendió al decirle que en realidad habían transcurrido 6 días. Con voz grave, ella continuó poniéndolo al tanto de lo ocurrido. Luo Dalong ha tomado el control absoluto del sistema de calefacción de todo el complejo de apartamentos. Los residentes se ven obligados a intercambiar suministros por el derecho a usar la calefacción. Si se niegan, simplemente les corta el suministro. La expresión de la doctora se volvió aún más sombría. Y continuó diciendo: ya hay varios hogares que se han visto forzados a aventurarse en las calles en busca de suministros. Salir afuera es casi una sentencia de muerte, pero dadas las condiciones climáticas extremas y la falta de calefacción, es probable que esas personas pensaran que morirían de todos modos si no hacían algo al respecto. Estas palabras impactaron profundamente a Mo, recordándole lo despiadado y maligno que es Luo Dalong, sin importar dónde se encuentre. Mo se volvió hacia la doctora y, con determinación, le preguntó si había alguna forma de ayudarlo a que su cuerpo se recuperase. La doctora, al escuchar la pregunta, sonrió y le respondió que, aunque ella podía ayudarlo, habría ciertas condiciones. Le explicó que su clínica era clandestina y que no solía hacer negocios que generaran pérdidas. ¿Aceptas el trato?, preguntó la doctora, mirándolo fijamente. Mo, intrigado, le preguntó cuáles eran sus condiciones, reiterándole que solo aceptaría si estaban a su alcance. La doctora se inclinó hacia él y en un tono serio pero amable, le dijo: solo quiero que seas mi sujeto de investigación. Quiero tener el privilegio de ser la persona que te estudie. No te preocupes, mis investigaciones no pondrán en peligro tu vida. Te lo dije desde el inicio, tengo un gran interés en ti. Mo, con una sonrisa, le respondió: trato hecho. Luego de esto, la doctora continuó explicando: hay una sustancia especial en tu sangre, pero todavía no he descubierto qué es. Lo que sí es seguro es que esta sustancia absorbe radiación térmica. Y añadió: puede ayudarte a convertir la radiación térmica en energía que tu cuerpo puede utilizar. Este fenómeno solo ocurre cuando te faltan calorías. Sin embargo, tu cuerpo estará en un estado de baja temperatura antes de absorber una cierta cantidad. En pocas palabras, tu cuerpo ahora tiene un medio adicional para almacenar energía, concluyó la doctora. Finalmente, le explicó que su estado de debilidad se debía a que estaba hambriento. Mo, intrigado, preguntó si una buena comida sería suficiente para que regresara a la normalidad. La doctora asintió, pero le advirtió que su demanda de alimento sería muy alta y que ella no tenía tanta comida para darle. Con una sonrisa, Mo le aseguró que no se preocupara, ya que él tenía una vía para conseguir esa gran cantidad de alimentos. Mo se dirigió a su apartamento, donde tenía una gran cantidad de suministros, ya que se había preparado con antelación, realizando una gran compra en el supermercado. Al llegar, notó a los hombres de Luo Dalong, tratando de entrar a su casa, pero no lograron conseguirlo debido a que la puerta estaba bloqueada, y solo permitía el acceso mediante el uso de sus huellas dactilares. Decidió esperar a que se marcharan, y luego accedió a su casa con toda normalidad, utilizando su huella dactilar. Para su sorpresa, el ambiente estaba helado. Parecía que Dalong había cortado la calefacción de su habitación, todas las cajas de suministros estaban cubiertas por escarcha de hielo.
Mo, al ver su casa transformada en una nevera, entendió que todo esto era culpa del desgraciado de Luo Dalong. En uno de los pasillos, encontró el alimento con más calorías de toda su colección. Se trataba de una caja repleta de chocolates. Al tomar el chocolate en sus manos, le llegaron recuerdos de su exnovia, lo cual lo llevó a pensar que la próxima vez tendría que comprarlos de otra marca. Sin demora, Mo comenzó a comer chocolate, pero al principio no notaba ningún cambio, así que decidió incrementar la cantidad. Mientras devoraba los chocolates, algo muy extraño comenzó a ocurrir, sus ojos se tornaron blancos y todo su cuerpo pedía calor. En ese momento, Mo sentía que iba a explotar y que estaba perdiendo el control de su cuerpo. Justo en ese instante, llegaron los hombres de Luo Dalong y notaron que la puerta estaba abierta. Procedieron a ingresar, comentando que Dalong pretendía cortarle el dedo a Mo para usarlo para abrir la puerta, pero se alegraron al ver que se había abierto por sí sola, y más aún al descubrir la cantidad de suministros en su interior. Mo, al notar su presencia, se incorporó, y los hombres le preguntaron quién era y cómo había logrado abrir la puerta. Mientras tanto, en el laboratorio de la doctora, el informe final de la simulación estaba listo. La doctora rápidamente procedió a observarlo. Los resultados indicaban: proceso de reversión, afecta la actividad neuronal. Al ver los resultados, la doctora recordó que olvidó decirle a Mo que si comía mucho glucógeno, terminaría perdiendo el control. De vuelta en el apartamento, los hombres de Luo Dalong, armados con bates y con tono intimidante, le hicieron saber a Mo que, no importaba quién fuese, todos los suministros de la habitación ahora les pertenecían. Mo, entre risas, se preparaba para darle su merecido. Mientras tanto, 72 horas atrás, la doctora había descendido al sótano de la planta 2, decidida a entender qué había sucedido realmente con Mo, y cómo había adquirido sus superpoderes. Al llegar, se encontró con una escena espeluznante: restos de carne y fluidos de sangre esparcidos por todas partes, vestigios de la brutal batalla entre Mo y el monstruo. La doctora no podía creer lo que veían sus ojos. Asombrada, comenzó a tomar muestras para analizarlas en su laboratorio. Mientras recogía evidencia, notó la presencia de cámaras de seguridad. Rápidamente comprendió que, para enterarse bien de todo, debía visitar la sala de seguridad. De repente, una voz resonó por todo el edificio, captando la atención de todos los vecinos. Residentes, por favor, distribuyan los suministros de forma razonable y no los desperdicien, la voz alertó a todos. A partir de ahora, todos en el edificio deben pagarme una pequeña cuota a cambio de calefacción. Era Luo Dalong, quien había tomado el control del edificio tras secuestrar al guardia de seguridad. Algunos residentes pensaron que se trataba de una broma, ya que ellos reconocían la voz del viejo Lao y su compañero Josh. Pero Luo Dalong, entre risas, continuó: para que todos comprendan la gravedad de la situación, apagaré la calefacción por un tiempo, para ahorrar recursos. Regresamos con Mo, quien estaba sumido en sus pensamientos. Recuerdos intensos inundaban su mente, una voz constante le repetía: odias a Luo Dalong. Odias a Luo Dalong. En ese momento, una llama roja envolvió por completo a Mo, y rápidamente tomó a uno de los hombres de Dalong por el cuello, quien fue consumido por las llamas. Mo, fuera de control, solo veía y escuchaba a Luo Dalong por todos lados. Las últimas palabras de Luo Dalong, mientras se comía el cuerpo de Mo, resonaban en su mente, incrementando su furia. Con un ágil movimiento, Mo arrojó a uno de los secuaces de Dalong desde el cuarto piso. El cuerpo impactó contra el suelo, pero, para sorpresa de todos, este había terminado, quemado hasta los huesos dado a la intensidad de las llamas que emanaban de Mo, asombrando a todos los vecinos que llegaban a observar. El otro secuaz, aterrorizado, no entendía qué o quién era Mo, llegando a pensar que era un extraterrestre. Mo reflejaba un aura roja que se esparcía mientras caminaba. El chico, armado con un palo de golf, entendió que no tenía ninguna posibilidad contra Mo, pero decidió enfrentarlo de todos modos. Mo, entre risas, continuó con pasos firmes, viendo la imagen de Dalong, el cual con ese mismo palo de golf, terminó con la vida de Mo, mientras con orgullo le decía las siguientes palabras: es la ley del más fuerte. Con un movimiento rápido, Mo esquivó el ataque, por lo que el secuaz de Dalong quedó impactado por la velocidad de Mo, quien en un abrir y cerrar de ojos ya estaba detrás de él, provocándolo para que siguiera intentando. El secuaz continuó atacando a Mo una y otra vez, sin lograr hacerle daño alguno. Mo, con gran velocidad,
Jugaba con él hasta que volvió a ver al Odalong reflejado, llamándolo cobarde y debilucho. Estas palabras fueron suficientes para que Mo decidiera terminar el juego. Con gran velocidad y usando uno de sus brazos, cortó en 2 pedazos al compañero de Odalong. Observando lo ocurrido desde la puerta, una chica llamó a Mo por su nombre, Lin Mo. Era una voz familiar para él. Al girarse, vio a su novia, Min, apuntándole con una pistola. De repente, se oyó un disparo. Mo comenzó a volver en sí y vio que quien había disparado no fue Min, sino la doctora, quien le explicó. Te he inyectado insulina para contrarrestar el exceso de glucosa en tu sangre. Mo se desplomó, y la doctora continuó. La insulina descompondrá el exceso de calor en tu cuerpo. Al mirar dentro del apartamento de Mo, la doctora observó un gran número de plantas llenas de frutos, una fuente de suministros increíble. Era la salvación para todos en el edificio. Pasar hambre. El catalizador de la maldad humana. Niños con hambre. Guerra. Todas estas cosas han ocurrido en la historia de la humanidad. Pero, con el desarrollo de la tecnología agrícola, la sociedad humana también se está volviendo, gradualmente más estable. Pero el hambre nunca se va. Porque en un mundo helado, la agricultura es casi imposible. El hambre, catalizador de la maldad humana, la oscura historia de la humanidad está a punto de repetirse. Sin embargo, siempre hay excepciones. La doctora pasó a indicarle a Mo que éste había dormido durante un buen rato y que se avergonzaba de haber tenido que llegar a ese punto. La doctora notó que los frutos misteriosamente estaban más grandes que hace unos instantes, lo cual lo encontró algo muy extraño. Decidió tomar uno de los frutos para probar qué tal parecía su sabor, ya que estos frutos eran hermosos a la vista. Pero más sorprendida quedó la doctora al probar su sabor, estos eran realmente deliciosos. La cantidad de frutos era probablemente suficiente para todos en el edificio. Por otro lado, una pareja que había salido fuera en busca de suministros, afrontaban las consecuencias del extremo frío que azotaba la ciudad. Sin haber comido nada, la joven era azotada también por el hambre. El hombre le preguntaba a su esposa si podría aguantar, a lo que ésta le indicaba que lo intentaría, que no debería ser un problema. Recordó que tenía una barra de chocolate, y procedió a buscarla, pero por más que buscaban no la lograban encontrar. Pensaban que lo habían perdido, pero luego, la chica recordó que el chocolate se lo habían dado a su hija en la mañana antes de salir. La joven notaba algo extraño que se aproximaba, mientras tanto su esposo, entre risas, le indicaba que lamentaba que había olvidado haberle dado el chocolate a los niños, haciéndole saber a su esposa que se sentía muy inútil. En ese momento, un monstruo explotó su cabeza, sus ojos salieron disparados enfrente de la joven. El monstruo, imponente, con una enorme boca en su estómago, tomó el cuerpo del joven para devorarlo. La chica, aterrada ante lo ocurrido, no era capaz de moverse, abrumada por lo ocurrido. Su esposo era devorado justo ante sus ojos. La mujer estaba paralizada por el miedo, sus ojos fijos en el monstruo que se acercaba de forma amenazadora. En ese momento, un joven le gritó desde un edificio cercano, indicándole que corriera hacia él si quería sobrevivir. «Corre rápido», le urgió el joven, su voz cargada de desesperación. Sin pensarlo 2 veces, la chica echó a correr a toda prisa, tratando de escapar de las garras del monstruo. La criatura, utilizando sus garras afiladas, la persiguió implacablemente, lanzándola por los aires con cada impacto en la nieve. La joven, después de caer al suelo, se quedó allí, sin esperanza, esperando ser devorada por la bestia que venía a toda prisa. Miró con un rostro lleno de pavor, resignada a su destino. Pero el chico no estaba dispuesto a dejarla morir. Con rapidez y determinación, preparó una bomba molotov y la lanzó hacia el monstruo. La criatura se envolvió en llamas tras la explosión, rugiendo de dolor. La joven se cubrió el rostro para protegerse del calor abrasador. A pesar de sus heridas y entre sollozos, la chica se levantó nuevamente y corrió hacia el interior del edificio, buscando desesperadamente una forma de escapar. Encontró un ascensor, y creyendo estar a salvo, esperó impaciente. Pero su alivio fue efímero, el monstruo, a pesar de las llamas, logró ingresar al edificio, aún más furioso por la pérdida de su brazo. La angustia volvió a apoderarse de la joven, quien no podía contener el llanto. El monstruo, enfurecido, se acercaba con la intención de devorarla. De repente, el joven apareció nuevamente y le indicó a la chica que cerrara los ojos. «Cierra los ojos», le ordenó con firmeza.
Sin perder tiempo, el joven encendió una serie de luces brillantes, como si de un escenario se tratase. La intensidad de las luces era tan fuerte que el monstruo tuvo que cubrirse los ojos para proteger su vista. Aprovechando la confusión de la criatura, el joven agarró una guitarra eléctrica y comenzó a tocar al ritmo del rock. Las ondas sonoras emitidas por la guitarra resonaron por todo el edificio, y el monstruo se retorció de dolor, incapaz de soportar la intensidad del sonido. Sus rugidos se mezclaron con los acordes de la guitarra, creando una cacofonía que resonaba en los oídos de la joven. Veamos un poco de historia sobre esta misteriosa joven. Mi nombre es Dorothy. Dorothy Pérez. Mi sueño desde pequeña era ser médico. Y cuando crecí, me convertí en enfermera. Fue ahí donde conocí a Matt, el hombre con el que me casé. Y tuve a mi hija Maggie. Nosotros vivíamos en un piso nuevo. Pero después de eso, ocurrió algo que tú y yo sabemos muy bien. Ya sea un mundo repentinamente helado, o un piso controlado por villanos y monstruos. Después de todo eso, ¿qué está pasando justo enfrente de mí? Ese hombre con solo una guitarra, dominó a ese monstruo. Y terminó diciendo, esto es lo más jodidamente jodido que está pasando ahora mismo. Y con cara de asombro, podía observar, cómo el joven continuaba con su guitarra atormentando a la criatura, la cual cada vez trataba de acercarse más al joven con la guitarra. Cuando el joven estuvo casi al alcance de las garras del monstruo, el joven sonrió y pisó un interruptor. De repente, una lluvia de barras de acero cayó sobre el monstruo, atravesando su cuerpo con una fuerza brutal. La pila de metal se apiló frente al joven, y el monstruo quedó sepultado. La chica, al ver que finalmente la criatura había muerto, con un suspiro de alivio, la joven murmuró, gracias a Dios, todo ha acabado. Pero las lágrimas seguían fluyendo, el terror y la tristeza aún continuaban presentes en su corazón, tras toda la experiencia vivida. En ese momento, el joven extendió su mano y le dejó saber que todo estaba bien. Le ofreció con qué calentarse a la chica, la cual, con nostalgia, observaba la foto de su familia, la cual aún estaba con las manchas de sangre de su querido esposo fallecido. El joven, al notar a la chica sumida en el dolor por la pérdida de su esposo, se acercó con una expresión de compasión. Le ofreció sus condolencias y, al mismo tiempo, le entregó un paño para que se limpiara el rostro inundado de lágrimas. Se sentó a su lado, creando un espacio de empatía y apoyo, y comenzaron a hablar. Encendiendo un cigarro, el joven inició diciendo lo siguiente. ¿Cómo sabes? Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Y continuó diciendo, además de llorar a los muertos, también debemos proteger a los que aún están vivos, ¿verdad? Pero la chica, que aún no superaba la muerte de su esposo, lo miró y permaneció en silencio. Al notar la reacción de la chica, este procedió a indicarle que lo disculpara si había dicho algo que la hiciera sentir mal. Procedieron a introducirse el uno al otro. Dorothy es mi nombre, dijo la chica, a lo que el joven pasó a decir, Corbin, llámame Corbin. La joven Dorothy le preguntó a Corbin si él también estaba en busca de suministros. Claro, Corbin, mientras fumaba su cigarro, le comentó que su situación era un poco complicada y procedió a mostrarle una fotografía. Le indicaba que había venido desde Seattle para ver a un amigo, pero tan pronto este llegó, este quedó atrapado por la ola de frío. Pero cuando Dorothy vio la fotografía, pudo notar que era alguien familiar. Se trataba de Mo, el chico de la habitación 409. De repente, un estruendo hacía temblar todo el edificio. Ambos se preguntaban qué estaba ocurriendo. Al mirar por las ventanas, quedaron aterrados al ver una gran caravana de monstruos, los cuales marchaban a toda prisa. Entre ellos, uno sobresalía, el cual tenía un gran vientre y una presencia imponente. En ese momento, Dorothy entró en pánico al ver que los monstruos se dirigían hacia donde estaba ubicado el edificio donde ella vivía. Regresando con Mo. Este, abriendo sus ojos, se preguntaba que cuando se había vuelto a desmayar, pero al abrir sus ojos tenía en su cara los enormes pechos de una mujer enfrente de él. Este no entendía lo que estaba ocurriendo. Era la doctora, la cual estaba realizando ciertos experimentos con él. La doctora le estaba colocando un collar a Mo, mientras él se encontraba sentado en una silla con una serie de aparatos conectados a su cuerpo. La doctora le indicaba que era solo un seguro para él, pero Mo no lograba dejar de expresar su miedo ante tal situación. La doctora pasó a explicar unos detalles. Collar. Una de las piezas de joyería más antiguas del mundo. Su significado con el tiempo cambia constantemente.
En el pasado, era un símbolo de esclavitud, de control y propiedad de alguien. Y ahora, algunos lo han llegado a utilizar como un juguete sexual para adultos. Finalmente le hizo saber a Mo que no se preocupara, haciéndole saber que ese collar en su cuello no tenía nada que ver con un juguete sexual. Mo, preocupado, le hacía saber que él tampoco tenía en mente que el collar era para tales fines. Le reiteró que él de forma voluntaria había aceptado ser su sujeto de investigación. La doctora, respondiendo, pasó a decir lo siguiente. Sí, de hecho, eres un sujeto de investigación y ese collar es solo una herramienta de seguimiento especial. Y continuó diciendo. ¿Recuerdas lo que te dije sobre lo que hay dentro de ti? Estas palabras preocupaban un poco a Mo, pero se mantenía observando atentamente a la doctora, que continuaba diciendo. Te dije que absorbe y almacena calor para ti, ¿verdad? Bueno, en este caso, es más que eso. Este collar fue hecho para probar mi teoría. Cuando tus niveles de azúcar en sangre suben demasiado, se activa otro estado de esa cosa. Este collar cambiará de azul a rojo cuando tus niveles de azúcar en sangre sean demasiado altos. Mo le indicaba a la doctora que no entendía bien lo que ella estaba hablando. A lo cual le indicó que si le podía dar más detalles sobre el asunto. La doctora procedió a preguntarle si tenía recuerdo de lo que había pasado hace 20 minutos atrás. Esta pregunta puso en shock a Mo, ya que no lograba recordarlo. La doctora trató de calmarlo, indicándole que no se preocupara. Le hizo saber que no pasaba nada si no se acordaba, y continuó diciendo que ella estaba allí justo para investigar lo que estaba pasando realmente con él. Mo, amarrado a una silla, se sentía como un rehén de la doctora, pero decidió continuar ya que también quería saber lo que realmente estaba ocurriendo con su cuerpo. Pero teniendo en mente que tan pronto como la doctora dé con la explicación, él trataría de que las cosas fueran al revés. En ese momento la doctora presionó un botón, el cual hizo que Mo se sobreexaltara, provocando que las llamas vuelvan a salir de su cuerpo. Le preguntaba a la doctora que qué era lo que le estaba aplicando. Era glucosa al 25%. Lo cual preocupó aún más a Mo, ya que era una concentración muy elevada. La doctora pasó a indicarle que esta concentración tan grande era debido a que ella estaría registrando los datos sobre los cambios en el cuerpo de Mo. Rápidamente el collar pasó a ponerse color rojo. La energía corría en todo el cuerpo de Mo, el cual se llenaba de una aura roja en todo su cuerpo. La doctora, al ver a Mo cubierto de esa aura roja, recordó otro de los detalles de su experimento. Procedió a colocarle una maceta entre las piernas a Mo, era una maceta con una planta. Pero Mo, al ver la planta, no entendía qué de importante tenía una planta para esta investigación. Mo mantenía su vista puesta en la maceta. De repente, el poder de Mo estalló formando un tornado rojo en toda la habitación, haciendo que Mo volviera a perder el control. ¿Cómo te atreves a engañarme?, le gritó Mo a la doctora, desatando todo su poder en una explosión que cubría toda la habitación. De repente, todo se paralizó en la habitación. Una persona salió del cuerpo de Mo, el cual se movía a toda velocidad, emanando llamas rojas, caminó hacia... Ahora puedes verme, ¿verdad? Mo estaba atónito ante lo que estaba pasando. Era una persona completamente igual a él. ¿Qué está pasando? Ah, nos volvemos a encontrar. ¿Tú eres yo? Doctora, parece estoy viendo alucinaciones. Ahora no te puede escuchar. ¿Ninguna respuesta? ¿De verdad no me oyes? ¿Lo has hecho tú? Algo así, pero no... ¿Cómo que algo así? ¿Qué demonios eres? ¿Y por qué te pareces tanto a mí? Bueno, técnicamente lo hicimos juntos. Después de todo, no puedo hacer esto solo. En cuanto a quién soy, quizás esto te recuerde que... ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Lo recuerdas? Estabas en ese momento. Así es, tu poder. Y el hecho de que hayas podido resucitar es gracias a mí. Así que llevémonos bien. Lin Mo,